Bueno, en un capítulo hemos terminado el capítulo 2, así que vamos a entrar ahora en el capítulo 3 de la encíclica Dilexis Nos del Papa Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Este capítulo 3 se titula "Este es el corazón que tanto ha amado a los hombres". Este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, basado en aquella frase de Santa María Margarita Alacoque, que va a citar el Papa más adelante, así que no quiero adelantar acontecimientos, ¿no? Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en cuánto nos ha amado Dios, primero de manera personal, y segundo, de manera universal a todo el mundo. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en el número 48 de la encíclica. Dice el número 48 de Dilexis Nos. La devoción al corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de la persona de Jesús. Lo que contemplamos y adoramos es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya, donde se destaca su corazón. En este caso se toma el corazón de carne como imagen o signo privilegiado del centro más íntimo del Hijo encarnado y de su amor a la vez humano y divino, porque más que cualquier otro miembro de su cuerpo es signo o símbolo natural de su inmensa caridad. Bueno, creo que aquí no dice la encíclica nada que nosotros no sepamos, ¿no? Nos recuerda cómo el culto al Sagrado Corazón de Jesús no es el culto al órgano material y físico del corazón de Jesús, sino es el culto a toda la persona de Jesús. Ahora, dice aquí el texto, elige ese corazón de carne que vemos en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús para recordar el gran amor que Dios ha tenido por todos nosotros, ¿no? Y el gran amor que Dios ha tenido por mí, ¿no? De manera personal. Por eso se representa la imagen del Sagrado Corazón de Jesús viendo el corazón de Jesús, ¿no? No porque estemos adorando el órgano físico de Jesús, sino porque nos recuerda el gran amor que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. Bueno, dice aquí el texto que es el símbolo natural de la caridad, ¿no? O el símbolo natural del amor es el corazón. Esto sigue siendo así hoy, ¿no? Incluso en esta época de las redes sociales está de moda el emoji ese de corazón, o los jóvenes, ¿no? Cuando quieren decirse que se quieren mucho, se hacen así, con los dedos, ¿no? En realidad al revés, ¿no? Ya no sé hacerlo yo. ¿Para qué? Para demostrar que se quieren. El corazón siempre ha sido un símbolo del amor. Si lo es en el mundo natural y en el mundo, podríamos decir, físico, también lo es en la vida espiritual y en el idioma bíblico. Pasemos al número 49 que nos habla de la adoración a Cristo, ¿no? Dice el texto, es indispensable destacar que nos relacionamos en la amistad y en la adoración con la persona de Cristo, atraídos por el amor que representa en la imagen de su corazón. Veneramos esa imagen que lo presenta, pero la adoración se dirige solo a Cristo vivo, en su divinidad y en toda su humanidad, para dejarnos abrazar por su amor humano y divino. Bueno, fíjense que nos dice aquí el texto que es indispensable destacar que nos relacionamos con Cristo en amistad y en adoración. Por eso la relación con Dios es una relación interesante, ¿no? Ustedes y yo, cuando tenemos una relación con alguien, normalmente o es una relación de amistad o es una relación de otro tipo, ¿no?
Aunque a veces digamos el obispo es mi amigo, ¿verdad? O el padre Guillermo es mi amigo, o mi jefe es mi amigo, en realidad la relación que tenemos con el obispo es la relación que tenemos con el obispo, ¿no? O con el sacerdote de mi parroquia, o con mi jefe, ¿no? No se mezclan las dos cosas, ¿no? No es que uno le va a hablar al obispo como si fuera tu amigo, ¿no? O al jefe, no, tenemos claro que no. Sin embargo, con Dios sí pasa esto, que es lo maravilloso de la relación con Dios. Por eso la relación con Dios es de amistad y de adoración, las dos cosas. Y quizás a veces nosotros no somos capaces de profundizar en nuestra relación con Dios porque o Dios solo es nuestro amigo y entonces sentimos a Dios a un nivel cercano y solo cercano y se nos olvida la adoración que es tan importante para entender quién es Dios y quién soy yo, ¿verdad? O tenemos tan metido eso de la adoración que nunca nos hemos imaginado que Dios es nuestro amigo y que es cercano, ¿no? Entonces son dos dimensiones de nuestra relación con Dios que nosotros tenemos que tener muy claras. Fíjense que aquí nos recuerda el texto como la imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda cómo Dios abraza a toda la humanidad, ¿no? Esas imágenes que vemos del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerdan no solo que Dios me ama, ¿no? Sino también que Dios nos ama, ¿no? ¿Qué amor más grande ha tenido Dios por nosotros? ¿Verdad? Siempre que vemos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, nos viene a la cabeza esta pregunta, ¿no? ¿Qué amor tan grande ha tenido Dios por mí, ¿no? ¿Qué amor tan grande ha tenido Dios por toda la humanidad? Sigue el número 50 diciendo, más allá de la imagen que se utilice, es cierto que el corazón viviente de Cristo, nunca una imagen, es objeto de adoración, porque es parte de su cuerpo santísimo y resucitado, inseparable del Hijo de Dios que lo ha asumido para siempre. Es adorable en cuanto es el corazón de la persona del Verbo, al que está inseparablemente unido. No lo adoramos aisladamente, sino en cuanto que ese corazón es el mismo Hijo encarnado que vive, quien vive y ama y recibe nuestro amor. De ahí que cualquier acto de amor o de adoración a su corazón en realidad se ofrece propiamente y verdaderamente al mismo Cristo, pues tal figura espontáneamente remite a Él y es símbolo e imagen expresiva de la caridad infinita de Jesucristo. Bueno, qué bueno este número 50 que nos aclara que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es adorar un corazón. Quizás da la oportunidad esto para explicar algo, ¿no? Cuando los protestantes nos critican por las imágenes o las estatuas, dicen que adoramos dioses de palo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen este mismo error del que nos está preveniendo la encíclica, ¿no? De que nosotros pensemos que por ver una imagen del corazón de Jesús estoy adorando al corazón. No, ¿verdad? Estoy adorando a Jesús. Por eso las imágenes y las estatuas son recordatorio de a quién tenemos que venerar o a quién tenemos que adorar. No es lo que adoramos, no es lo que veneramos, ¿no? Si nosotros los católicos no veneramos ningún dios de palo, ¿verdad? Lejos de eso. Para nosotros las imágenes y las estatuas son un recordatorio de Dios al que adoramos, o los santos a los que veneramos, ¿no? O la Virgen María a quien veneramos. Pero son un recordatorio, ¿no? Y siempre que yo le digo esto a los protestantes me dicen, pero es que eso está mal. Bueno, pero es que siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Fuera de la religión, con las fotos o las pinturas, ¿no? Pensémoslo por un momento, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo en mi sala tenga una foto de mi sobrina, ¿verdad? Si mi sobrina vive en Los Ángeles. Me van a decir ustedes, es que estás queriendo a alguien que vive muy lejos. Bueno, por el recuerdo de quién es esa persona. Pasa exactamente lo mismo con el culto a Dios y la veneración a los santos y a la Virgen María. Por eso no tenemos que tener miedo, ¿no? A tener estatuas e imágenes en nuestra casa. Miren que esto fue una crisis dentro de la Iglesia Católica. Hablamos de esto cuando estuvimos hablando de los concilios ecuménicos, el segundo concilio de Nicea, ¿verdad? Que nos hablaba de esto, ¿no? Del culto a las imágenes, aquella crisis iconoclasta que hubo, ¿no? Donde se prohibió el culto a las imágenes hasta que la Iglesia lo explicó bien, lo que era el culto a las imágenes. Bueno,
Dice aquí el número 51. Por esta razón, nadie debería pensar que esta devoción nos puede separar o distraer de Jesucristo y de su amor. De momento espontáneo y directo, nos orienta a Él y solo a Él, que nos llama a una preciosa amistad hecha diálogo, efecto, confianza, adoración. Ese Cristo que con el corazón traspasado y ardiente es el mismo que nació en Belén por amor, es el que caminaba por Galilea, sanaba, acariciaba, derramando su misericordia. Es el que nos amó hasta el fin, abriendo sus brazos en cruz. En definitiva, es el mismo que ha resucitado y vive glorioso en medio de nosotros. Bueno, fíjense que este número 51 nos recuerda algo bien interesante. No pensemos que la devoción al corazón de Jesús nos aleja de Dios, sino al revés, ¿no? Pensemos que esta devoción nos acerca a Dios y al gran amor que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por eso no nos tiene que dar miedo esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque en realidad nos recuerda quién es Jesús, ¿no? Ese niño que nació en Belén, esa persona que sanaba en Galilea, en Judea, ¿verdad? Ese que subió al templo de Jerusalén cuando era un niño pequeño, ese que fue al templo y purificó el templo de los mercaderes, ¿no? Todo esto nos recuerda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ahora la encíclica, yo me he adelantado un poco, va a hablar de la veneración a las imágenes, para que después no digamos, es que la iglesia no dice nada de eso, es que en la iglesia no nos enseñan, ¿no? Bueno, la iglesia está continuamente enseñándonos, pero nosotros no nos enteramos. Dice el número 52. Cabe indicar que la imagen de Cristo con su corazón, aunque de ninguna manera es objeto de adoración, no es una entre tantas otras que podríamos elegir. No es algo inventado o un escritorio o diseñado por un artista. No es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que brota la salvación de toda la humanidad. Bueno, un poco en una línea he explicado aquí el 52 lo que yo estaba explicando antes. No adoramos las imágenes, adoramos la realidad que está detrás de las imágenes, que es Dios, ¿no? Es decir, cuando vemos a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, adoramos a Dios por medio de esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y nos dice más todavía, ¿no? Nos dice, no es un símbolo imaginario, ¿verdad? Porque a veces algunos de nosotros podríamos decir, ver una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen María hace que yo me imagine cosas. Puede ser, puede ser que haga que tú te imagines cosas, pero dice aquí, no, es un símbolo real. Nos recuerda la realidad, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Que Dios me ama. ¿Y cuál es la realidad? Que la Virgen María es mi madre, ¿no? Las imágenes nos remiten a la realidad, ¿verdad? Y eso es, podríamos decir, la importancia grande que tienen las imágenes en nuestras vidas. Dice el número 53. Hay una experiencia humana universal que vuelve única esta imagen, porque es indudable que a lo largo de la historia y en diversas partes el corazón se ha convertido en símbolo de intimidad más personal y también de los afectos, las emociones, la capacidad de amar. Fuera de toda explicación científica, una mano colocada en el corazón de un amigo expresa un afecto especial. Cuando una persona se enamora y está cerca de la persona amada, los latidos se aceleran. Cuando alguien sufre un abandono o un engaño de parte de una persona amada, siente como una fuerte opresión en el corazón. Por otra parte, para expresar que algo es sincero, que brota realmente del centro de la persona, se afirma, te lo digo de corazón. El lenguaje poético no puede ignorar la fuerza de estas experiencias,
Por eso es inevitable que durante la historia del corazón haya alcanzado una fuerza simbólica única que no es meramente convencional. Bueno, nos recuerda aquí el texto cómo el corazón no solo es una imagen, sino que es una realidad en nuestra vida. Nosotros nos expresamos por medio del corazón, ¿no? Aquí pone de ejemplo, te lo digo de corazón, o te lo digo con el corazón en la mano, ¿no? Son expresiones españolas que nos están hablando de la importancia del corazón en nuestras vidas. Por tanto, podríamos decir que el lenguaje, no solo el lenguaje poético, pero el lenguaje en general está permeado de estas imágenes y de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Y no son meramente simbólicos, no tienen una fuerza estas imágenes. Primero sobre nosotros mismos, pero también sobre los demás. Dice el texto en el número 54. Entonces, se comprende que la Iglesia haya elegido la imagen del corazón para representar el amor humano y divino de Jesucristo y el núcleo más íntimo de la persona. Pero si bien el dibujo de un corazón con llamas de fuego puede ser un símbolo elocuente que nos recuerda el amor de Jesucristo, es conveniente que ese corazón sea parte de una imagen de Jesucristo. De ese modo es aún más significativo su llamada a una relación personal, de encuentro y de diálogo. Esa imagen venerada de Cristo, donde se destaca su corazón amante, tiene al mismo tiempo una mirada que llama al encuentro, al diálogo, a la confianza. Tiene unas manos fuertes capaces de sostenernos. Tiene una boca que nos dirige la palabra de un modo único y personal. Bueno, nos dice este número 54 como el dibujo del corazón de Jesús con las llamas normalmente va acompañado de una imagen de Jesús, ¿verdad? A veces no, porque yo he visto estampitas e incluso pequeños escapularios de solo el corazón de Jesús. Pero normalmente sí, el corazón de Jesús está acompañado por una imagen de Jesús para recordarnos que es para darle culto a la persona de Jesús, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Nos habla aquí de cómo las imágenes se veneran, pero en realidad estamos venerando a Cristo y cómo en esa mirada se nos llama al encuentro, al diálogo y a la confianza. Al encuentro, al diálogo y a la confianza. Cosas que no están de moda hoy, pero que son muy importantes. Por tanto, dice el número 54, a la confianza tiene unas manos fuertes, capaces de sostenernos, ¿no? Es la confianza la que muchas veces hace que nosotros podamos avanzar, aunque algo nos esté costando. Bueno, dice el número 55. El corazón tiene el valor de ser percibido no solo como un órgano separado, sino como el centro íntimo unificador y a su vez como expresión de la totalidad de la persona. Cosas que sucede con otros órganos del cuerpo humano. Cosa que no sucede con otros órganos del cuerpo humano. Si es el centro íntimo de la totalidad de la persona y por lo tanto una parte que representa al todo, podemos fácilmente desnaturalizarlo si lo contemplamos separado de la figura del Señor. La imagen del corazón debe referirnos a la totalidad de Jesucristo, en su centro unificador, y simultáneamente desde el centro unificador debe orientarnos a contemplar a Cristo en toda la hermosura y riqueza de la humanidad y de la divinidad. Bueno, otra vez ahondando en lo mismo, ¿verdad? Pero fíjense que nos dice algo un poquito diferente, ¿no? Cómo es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús la que puede hacernos caer en la cuenta de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de Jesús, ¿no? Jesús es hombre, tiene un corazón
físico y humano como ustedes y yo, y es Dios. O sea, tiene el corazón de Dios, tiene el modo de amar de Dios también en todas las cosas. Y esto es muy importante verlo, ¿no? Cómo estas cosas nos humanizan, ¿no?, en todo lo que hacemos. Bueno, sigue el número 56 diciendo: esto va más allá del atractivo que puedan tener las diversas imágenes que se han hecho del corazón de Cristo, porque no es que ante las imágenes de Cristo haya que pedirles algo a ellas, o haya que poner confianza en las imágenes, como antiguamente decían los paganos, sino por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos protegemos, adoramos a Cristo. Bueno, dice aquí el texto, ¿no? No pasa así con los demás órganos, ¿no? Porque los demás órganos no son el centro de la persona, ¿no? Con el corazón sí, el corazón es el centro de la persona. Por tanto, al representar el corazón de Jesús, ¿verdad?, estamos representando todo el amor de Jesús y toda la persona de Jesús, como nos dice el texto. Dice el número 58. Dicho todo esto, no hay que olvidar que esa imagen del corazón nos habla de la carne humana, de la tierra, y por eso también nos habla de Dios, que ha querido entrar en nuestra condición histórica, hacerse historia y compartir nuestro camino terreno. Una forma de devoción más abstracta o utilizada no será necesariamente más fiel al Evangelio, porque en este signo sensible y accesible se manifiesta el modo como Dios ha querido revelarse y volverse cercano. Bueno, nos habla este número de la importancia de cómo la imagen, lo hablábamos un poquito antes, nos habla de la naturaleza humana de Jesús, de la carne, de la tierra, ¿no?, de cómo Jesús se hizo uno de nosotros. Todo lo que nosotros tenemos lo tiene Jesús, ¿no? Jesús tenía hígado, Jesús tenía pulmones, Jesús tenía todos los órganos que las personas humanas tenemos, incluido el corazón. Y aquí el corazón, que se nos presenta como una explicación del gran amor que Dios tiene por nosotros, ¿verdad?, también se nos presenta como una invitación, ¿no?, para ver cómo estamos amando a Dios y cómo estamos amando a los demás. Dice el número 60. El Hijo Eterno de Dios, que me trasciende sin límites, quiso amarme también con su corazón humano. Sus sentimientos humanos se vuelven sacramento de un amor infinito y definitivo. Su corazón no es entonces un símbolo físico que solo expresa una totalidad meramente espiritual o separada de la materia. La mirada dirigida al corazón del Señor contempla en una realidad física su carne humana, que hace posible que Cristo tenga emociones y sentimientos, bien humanos como nosotros, aunque plenamente transformado por su amor divino. La devoción debe llegar al amor infinito de la persona del Hijo de Dios, pero necesita expresar que es inseparable de su amor humano, y para ello nos ayuda la imagen del corazón en su carne. Bueno, fíjense qué bonito, ¿no? Primero nos habla del amor de Dios y cómo el amor de Dios es infinito y definitivo, que ustedes y yo ya lo habíamos hablado. Y luego nos habla de cómo esta devoción a la persona de Jesús, claro, a la persona divina, también nos habla de la naturaleza humana, ¿no? De hecho, el texto decía de cómo ver el corazón de Jesús nos recuerda que Jesús lloró, nos recuerda que Jesús tiene sentimientos. A veces, como pensamos en Jesús como santo, es decir, que no cometió pecado, nos imaginamos que Jesús no tenía sentimientos. Pero hagamos un ejercicio, ¿no? Vaya usted al Evangelio y lea algún pasaje y pregúntese, ¿qué sentimientos experimentó Jesús aquí? Y sí, se va a dar cuenta de que Jesús experimentaba sentimientos como todos los seres humanos, ¿no? Porque aunque era Dios y era hombre perfecto,
Dios le había dado un corazón y un sentimiento como nosotros. No es una idea descabellada, porque si Jesús tiene que encarnarse y hacerse nuestro amigo, pues tendrá que sentir como nosotros sentimos. Tendrá que pensar como nosotros pensamos y tendrá que tener las cosas que nosotros tenemos. Bueno, dice el número 60. Si todavía hoy el corazón se percibe en el sentir popular como el centro afectivo de cada persona, es lo que mejor puede significar el amor divino de Cristo, unido para siempre y de modo inseparable a su amor íntegramente humano. Ya Pío XII recordaba que la palabra de Dios, al descubrir el amor del corazón del mismo Jesús, comprende que no solo la caridad divina, sino también los sentimientos de un afecto humano. No hay duda de que el corazón de Cristo unido hipostáticamente a la persona divina del Verbo, palpitó de amor y de todo otro afecto sensible. Bueno, aquí nos está hablando el texto un poco más de teología, ¿no? Como en el corazón de Jesús estaba la unión hipostática, ¿no? Es decir, la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús, ¿no? Dice el concilio que dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza humana, una persona en dos naturalezas, decimos de Cristo, ¿verdad? Pero dos naturalezas que se manifiestan en Jesús, ¿no? A Jesús se le nota lo humano y se le nota lo divino en su ser. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Número 62, dice el texto. En los padres de la Iglesia, frente a algunos que negaban o relativizaban la verdadera humanidad de Cristo, encontramos una fuerte afirmación de la realidad concreta y tangible del afecto humano del Señor. Así San Basilio destacaba que la encarnación del Señor no era algo fantasioso, sino que el Señor poseyó los afectos naturales. San Juan Crisóstomo proponía un ejemplo. Si no hubiera poseído ninguna naturaleza, no habría experimentado una y más veces la tristeza. San Ambrosio afirmaba, ya que tomó el alma, tomó las pasiones del alma. Y San Agustín presentaba los afectos humanos como una realidad que, una vez asumida por Cristo, ya no es lejana a la vida de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo tomó estos efectos de la humana flaqueza, lo mismo que la carne en la debilidad humana, y la muerte de la carne humana no por imposición de la necesidad, sino por considerarse voluntaria. De suerte que si alguno de ellos le acogiere contristarse y dolerse en las tentaciones humanas, por esto no se juzgase ajeno a su gracia. Finalmente, San Juan Crisóstomo consideraba que esta experiencia afectiva real de Cristo en su humanidad es nuestra, de que asumió íntegramente y no parcialmente nuestra humanidad para redimirla y transformarla por entera. Cristo pues asumió todos los elementos que componen la naturaleza humana a fin de que todos ellos fueran santificados. Fíjense qué bonito, ¿no? Los padres de la Iglesia tienen un principio teológico maravilloso, ¿no? Dicen, lo que no es asumido no puede ser redimido, ¿no? Es decir, por eso Jesús tenía que parecerse en todo a nosotros menos en el pecado, dice San Pablo, ¿no? ¿Para qué? Para curarnos desde dentro, ¿no? Esto es lo maravilloso de la encarnación del Señor, ¿no? Que la encarnación del Señor nos hace cuenta de cómo Dios se hizo uno de nosotros para salvarnos, ¿no? Por eso esos reclamos que nosotros hacemos a Dios de que Dios no nos entiende. Dios no entiende lo que me está pasando, decimos nosotros.
Y a mí me da risa porque si hay alguien que entiende lo que te está pasando mejor que tú mismo lo entiendes, es Dios, ¿no? No solo porque Dios se ha hecho hombre y ha sentido todos los sentimientos de la historia de la humanidad, sino también porque Dios es tu Padre y te ama y quiere entenderte en todas las cosas. Otra cosa es que nosotros nos pongamos rebeldes y usemos como excusa que Dios no nos entiende. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice el número 63. Vale la pena recoger aquí la reflexión de un teólogo quien reconoce que por el influjo del pensamiento griego, la teología durante mucho tiempo relegó el cuerpo y los sentimientos al mundo de lo prehumano, infrahumano o tentador de lo verdaderamente humano. Pero lo que no resolvió la teología, en teoría, lo resolvió la espiritualidad en la práctica. Ella y la religiosidad popular han manifestado viva la relación con los afectos somáticos, psicológicos, históricos de Jesús. Los viacrucis, la devoción a sus llagas, la espiritualidad a la preciosa sangre, la devoción al corazón de Jesús, las prácticas eucarísticas. Todo ello ha suplido los vacíos de la teología, alimentando la imaginación y el corazón, el amor y la ternura, para con Cristo la esperanza y la memoria, el deseo de la nostalgia, la razón y la locura estuvieran por otros lados. Bueno, fíjense qué interesante aquí, este número 63 nos habla de cómo la reflexión teológica nos habla del corazón de Jesús. Dígase el Vía Crucis, ¿no? Siempre que nosotros hacemos el Vía Crucis, estamos consolando al corazón de Jesús, ¿no? Santa Faustina Kowalska en el Diario de la Misericordia, ¿verdad? Tiene una frase tremenda, ¿no? Yo cuando la oí por primera vez me impresionó, ¿no? Dice que Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska, ¿no? 1 hora de meditación de la pasión me da más gloria que todos los sacrificios. 1 hora de la meditación de la pasión del Señor me da más gloria que todos los sacrificios. Y fíjense qué verdad tan grande que muchos santos se convirtieron meditando la pasión del Señor. Pienso en Santa Teresa de Ávila, que ella misma cuenta que durante 20 años fue una monje mediocre en el convento de la Encarnación en Ávila, y no fue hasta que una vez viendo a Jesús llagado, después de la coronación de espinas y de la flagelación, pues se dio cuenta que tenía que cambiar su vida, porque no estaba siguiendo a Jesús como lo tenía que seguir. Aquí nos habla también de la devoción a las llagas, a la preciosa sangre, ¿verdad? Que son devociones que se pueden hacer y se hacen en algunas parroquias. Bueno, triple amor se titula el próximo apartado, ¿no? Triple amor, dice el número 64. Tampoco nos quedamos solo en sus sentimientos humanos, por más bellos y conmovedores que sean, porque contemplando el corazón de Cristo, reconocemos cómo en sus sentimientos nobles y santos, en su ternura, en el temblor de su cariño humano, se manifiesta toda la verdad de su amor divino y humano. Así lo expresaba Benedicto XVI. Desde el horizonte infinito de su amor, Dios quiso entrar en los límites de la historia y de la condición humana. Tomó un cuerpo y un corazón, de modo que pudiéramos contemplar y encontrar lo infinito en lo finito, el misterio invisible e inefable en el corazón humano de Jesús Nazareno. Bueno, ¿qué está diciendo todo esto, no? Estas cosas, imágenes que a nosotros nos parecen invisibles o incluso imaginatorias, se corresponden con la realidad. ¿Y cómo puedo saber yo que tengo un buen corazón? Bueno,
practicando las obras de misericordia con Dios, con la iglesia y con los demás, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Fíjense que en el corazón humano de Jesús se nos manifiesta el misterio de Jesús, ¿no? Lo poquito que nosotros conocemos de Jesús lo conocemos por su ministerio público y por todas las cosas que Jesús hizo y hace por todos nosotros. Bueno, sigue el número 65. En realidad hay un triple amor que se contiene y nos deslumbra en la imagen del corazón del Señor. Ante todo, el amor divino, infinito, que encontramos en Cristo, pero además pensamos en la dimensión espiritual de la humanidad del Señor. Desde ese punto de vista, el corazón es símbolo de la ardentísima caridad que infunden en su alma. Contribuye la preciosa dote de la voluntad humana. Finalmente es símbolo del amor sensible. Y esto es lo más importante, ¿no? Fíjense que nosotros a veces para defendernos pensamos, tengo que ser fuerte, no tengo que mostrar mis emociones, ¿no? Bueno, no fue el camino de Jesús, ¿no? Jesús no era un estoico, ¿no? Y lo vemos en la pasión, ¿no? En la pasión Jesús lloró, gritó, hizo cosas que cualquiera de nosotros haríamos. Lo hizo de una manera heroica, claro, porque Jesús es Dios, ¿no? Pero podríamos decir que en su condición humana, en su naturaleza humana, Jesús tiene límites, como todos nosotros, ¿no? Tuvo que aprender a hablar como nosotros, tuvo que aprender a correr como nosotros y tuvo que aprender a hacer las cosas que hacemos los seres humanos. Por eso podríamos decir que Dios nos entiende de una manera infinita. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice el número 66. Estos tres amores no son capacidades separadas, que funcionan de un modo paralelo o sin conexión, sino que actúan y se expresan juntos en una constante influjo de Cristo. A Cristo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nuestra mente se torna idóneamente para concebir los estrechísimos vínculos que existen entre el hombre sensible del corazón físico de Jesús y del doble amor espiritual, el humano y los divinos. Bueno, recuerda este número cómo los tres amores están relacionados entre ellos, no se pelean entre ellos. Dice el número 67. Por eso, entrando en el corazón de Cristo, nos sentimos amados por un corazón humano, lleno de afectos y sentimientos como los nuestros. Su voluntad humana quiere libremente amarnos y ese querer espiritual está plenamente iluminado por la gracia y la caridad. Llegando a lo más íntimo de ese corazón, nos inunda la gloria inconmensurable de su amor infinito como Hijo eterno, que ya no podemos separar del amor humano. Precisamente en su amor humano y no apartarnos de él, encontramos su amor divino, encontramos lo infinito en lo finito. Y quizás esto es lo más bonito de Jesús, ¿no? Que contemplando la humildad de Jesús vemos la grandeza de Jesús, ¿no? Contemplando la cercanía de Jesús vemos la importancia de Jesús. Jesús no se niega a pasar un pequeño momento con nosotros, sobre todo cuando estamos pasando un momento de dificultad, un momento de dolor en nuestras vidas. Bueno, sigamos adelante. Dice el número 69. San Juan de la Cruz ha querido expresar en la experiencia mística el amor inconmensurable de Cristo. Resultado no se siente como ajeno a nuestras vidas. El infinito
de algún modo se abaja para que a través del corazón abierto de Cristo podamos vivir un encuentro del corazón abierto de Cristo. Podemos vivir en un encuentro de amor verdaderamente mutuo. Cosa creíble es que el ave de bajo vuelo prenda al águila realmente muy subida, y si ella se viene a lo bajo queriendo ser presa. Y explica que viendo a las esposas heridas de su amor, él también al gemido de ahora viene herido del amor de ella. Porque en los enamorados la herida de uno es de entre ambos, y un mismo sentimiento tienen los dos. Este místico entiende la figura del costado herido de Cristo como una llamada a la plena purificación del Señor. Él es el siervo vulnerado, herido, cuando todavía no nos hemos dejado alcanzar por su amor, que baja a las corrientes del agua para sacar su propia sed y encuentra consuelo cada vez que nos volvemos a Él. Vuélvete, paloma, que el siervo vulnerado por el otro asomo al hierro de tu vuelo y fresco tomo. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Nos habla aquí el texto de San Juan de la Cruz, y cómo San Juan de la Cruz, por medio de la mística, se da cuenta del amor inconmensurable de Cristo, ¿no? Quizás esto es algo bien interesante, ¿no? En la vida de oración, algunos de nosotros hemos reducido nuestra vida de oración a sentarnos a pedirle cosas a Dios. Y está bien, hay que pedirle cosas a Dios, y Dios nos pide que le pidamos, y Él quiere que pongamos de nuestra parte. Pero es muy interesante y muy provechoso hacer una cuenta de esto, ¿no? De lo importante que es, pues, darte cuenta de la vida, ¿no? De lo que significa la vida, de lo que es la vida, ¿no? De cómo te empiezas a organizar para salir adelante, ¿verdad? Para ver en tu propia carne la carne de Cristo, ¿no? Fíjense que es bien interesante ver cómo las cosas van poco a poco surgiendo aquí en esta encíclica. Termina con un pequeño poema de San Juan de la Cruz, que es un poco un poema de estos o fragmentos de la llama de amor viva, ¿no? Que nos habla del cantar de los cantares y del amor entre el amado y la amada, ¿no? Ese amado y esa amada del cantar de los cantares somos nosotros con Dios, ¿no? O por lo menos Dios querría tener esa relación con nosotros, de conocernos, de comprendernos, de cuidarnos y de respetarnos. Por eso no es cualquier cosa decir que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? No es un artificio, no es nada político, ¿no? Al revés, es lo que Jesús hace dentro y fuera de Galilea con sus discípulos y con sus apóstoles. Bueno, sigamos adelante, ¿no? El siguiente apartado se llama Perspectivas Trinitarias. Estamos a punto de terminar, ¿verdad? Pero vamos a seguir con él la otra semana porque es importante. Pues solo voy a leer un número y lo comento, pero dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la Santísima Trinidad Padre con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, esto nos va a explicar ahora la encíclica, ¿no? Pero déjenme dar una explicación pequeña, ¿no? La Trinidad es una comunión. Así como en una familia hay amor de un lado para otro y se recibe y hay diálogo, así eso mismo pasa con el Padre y el Hijo, ¿no? Y de la relación del Padre y el Hijo nace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona amor, porque es del gran amor que tiene el Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre que nace el Espíritu Santo. ¿Les suena algo de esto a ustedes? Sí, ¿verdad? Y por eso los
los teólogos comparan a la Santísima Trinidad con la familia, que la familia también es una comunión, una comunidad normalmente de dos, que se quieren mucho y producen hijos, ¿no? El amor entre un padre y una madre engendra, crea un hijo en el seno de la mujer. Bueno, salvando las diferencias es lo que pasa en la Santísima Trinidad, ¿no? El amor del Padre y del Hijo hacen nacer al Espíritu Santo. Bueno, número 70, terminemos, dice el número 70. La devoción al corazón de Jesús es marcadamente cristológica. Es una contemplación dirigida de Cristo que invita a la unidad con Él. Esto es legítimo si tenemos en cuenta lo que pide la carta a los hebreos. Correr nuestra carrera a los ojos fijos de Jesús. 12:2. Sin embargo, no podemos ignorar que al mismo tiempo Jesús se presentaba como camino para ir al Padre. Yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Él nos quiere llevar al Padre. Así se entiende por qué la predicación de la Iglesia desde los comienzos no nos detiene en Jesucristo, sino que nos conduce al Padre. Él que es quien en último término, como plenitud frontal, debe ser glorificado. Fíjense qué interesante, ¿no? Y termino ya así, ¿no? Pero a veces en la devoción trinitaria nos cuesta, ¿no? Normalmente nosotros decimos, estoy rezando a Dios. Bueno, y sí, pero cuando rezo al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo de manera individual, ¿me puede ayudar? Sí, porque yo tengo que saber lo que estoy pidiendo y cuál es mi relación con ellos. Pero en realidad a Dios no lo podemos separar, ¿no? No es que yo diga, es que a mí me cae mal el Padre, entonces solo voy a querer al Hijo y al Espíritu Santo. No, Dios es una realidad, podríamos decir, inseparable, ¿no? Y es esta realidad inseparable que es Dios, que quiere que nosotros aprendamos de su manera de hablar para que también nuestras familias sean una comunidad de amor inseparable en esta vida y en la otra. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración y pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir reflexionando sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos y le pedimos que siga a Él cambiando y limpiando y purificando nuestros corazones y nuestras mentes para poder en todo lo que hacemos buscar siempre hacer la voluntad del Padre. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.